Sin lugar a dudas, estamos a las puertas de uno de los escándalos políticos más grandes de la historia, porque no hay duda que ya cuando hasta medios aliados al gobierno como el Diario de la Prensa tiene que publicar en primera plana toda la trama de Jaime Lazo y todas las implicaciones que eso tiene, algo no nos están contando de todo lo escándalo de Brecht. Conmigo está José Raúl Mulino, él es aspirante presidencial. José Raúl, convocar una marcha en la mansión Danté no es un poco vivir más en el tiempo que en el espacio, que es algo que ya no existe de hace 10 años. Buenos días y gracias por la oportunidad. Yo creo que eso es nada más el producto de la mente de quienes quieren hacer hoy en Calle 50 una manifestación de apoyo a la procuradora y al sistema inquisitivo. Es evidente que aquí hay dos grupos. El grupo de gobierno con su periódico y sus batalloneros intelectuales, por decirle de alguna manera agradable, y el resto de una comunidad de abogados que analiza los fallos fríamente y dice, se hizo bien o se hizo mal. Tratan de descalificar a una señora juez porque es juez municipal, cuando cualquier persona con idoneidad puede ejercer el derecho como juez siempre que califica. Pero esto no es una huida hacia adelante solamente. Yo creo que el tiempo se empieza a cerrar para el gobierno. Y en vez de estar haciendo estas defensas incendiarias de lo imposible, deben meditar claramente de que el presidente de la República está hasta aquí. Y esto de Fundación St. James no es nuevo ni acaba de aparecer. Sí. Eso salió antes y se sabía desde antes. Y que no solamente era Odebrecht, sino ahí iban los diezmos de los cónsules que en aquel momento, hasta hay una declaración de un cónsul que puso un poco de cheque en la mesa, etcétera, en su momento. Yo creo que lo que le conviene al presidente, y es un consejo de gratis, es afrontar la realidad. Salir diciendo que él mandó todo el informe financiero de su campaña al tribunal no sanea el origen o procedencia de esos fondos. La declaración del doctor Lazo es significativamente profunda en lo jurídico, en lo penal, en el impacto que tiene político, porque pareciera que motu propio va y declara que él hace una labor de lobista y que el señor Ravelo lo buscó o se buscaron mutuamente para hacer una labor de lobista y conectar con 4 altos directivos del Partido Panameñistas, entre estos el hermano del presidente. Como tú bien dices, si el periódico del gobierno no le queda otra que titular hoy sobre eso, aunque embarran a los hijos de Martinelli, porque ese periódico no puede vivir sin un día mencionar a un Martinelli, ¿no? Pero la verdad es que es muy significativo que lo tengan que decir, porque de lo contrario sería ya plantear una disyuntiva distinta que nadie se come. Ese es el periódico del gobierno y todos estos grupos que salen a la palestra, llámese Movín, cualquiera de las alianzas por la justicia, por la paz, por los niños pobres, Transparencia, todas esas son organizaciones bajo el mismo paraguas. Satélite del diario. Satélite del diario. Entonces te hacen un cover story donde mencionan a toda esta gente como figurita repetida cada vez que hay que opinar de la situación nacional. Yo creo que hay una realidad. Se quedaron guindados de la brocha con su presidente Santurrón y le salió una prenda. Entonces, aquí hay que las pasiones controlarlas. Y yo tengo una intuición muy personal, y ojalá me equivoque. ¿Cuál es? Aquí quieren llevar al país a una encrucijada en que haya que cerrar la corte. Y de ahí para adelante yo no sé qué pasa. Porque este es un gobierno sin piso político para tomarse una rifa de esa naturaleza. Pero esos casos se caen por la incapacidad y en el último, a lo mejor por contubernio, de las fiscalías. Y la misma fiscal Muro, a quien yo conozco perfectamente, ¿no? Y después del fiasco que yo le garanticé que iba a pasar con mi caso, donde violó derechos, donde investigó, encausó, indagó y metió preso, después de vencido el término, no tenía ninguna razón para volver a tropezar con la misma piedra que yo, en plena lealtad procesal, le advertí el primer día de mi indagatoria. Yo creo que el enfrentamiento es evidente.
ese periódico, esos medios y esas agrupaciones contaban con una Procuraduría General a su mandar. A mí me metieron preso por 3 publicaciones de la prensa sin comprobar si ahí había o no veracidad. Armaron un guacho y con ese guacho fui yo a parar a la cárcel. Igual todos los miembros del Cambio Democrático. Y yo no le deseo a nadie la cárcel, pero es curioso ver que una indagatoria de la profundidad de la que estamos hablando, de un personero que es el tercero que confirma lo mismo, porque el otro fue otro cercano colaborador, el doctor Fonseca, el señor Tacla, y ahora este, que comía el mismo plato con Varela para tener ese tipo de intimidad financiera, de que yo te presto una fundación mía, me depositas en Nueva York, yo te mando cheques, etcétera. Y el día que se vea el listado de cheques que esa fundación pagó a múltiples personas, entonces yo creo que se va a tener un panorama más claro del andamiaje y así como ellos usan de la banda criminal que está detrás de Fundación St. James. Hay un montón de excesos, por ejemplo, que confiesa el propio Jaime Lazo. Una fundación internacional metiendo plata en la campaña política, cheques pagados incluso después que terminó la campaña política, quema de documentos, y él, así como entró, salió. Bueno, es que esa es la suerte de todo el que es varelista en este país. Cuidado que lo indagaron de noche, para que no se corriera el rumor de que había un varelista indagándose. Y es curioso, porque por el 10% de eso hay gente en el Renacer. Y ciertamente lo que plantea aquí es un desbalance por completo ya del colapso de un sistema que no va para más. Lo peligroso, y allí es la reacción. Y que encajonado Varela, desesperado como se le ve y está, porque la verdad ya está enrostrada en su actuar como mandatario, y que de pulcro no tiene nada, y que el campeón de los honestos tampoco, vaya a tomar una acción precipitada, que yo creo que es lo que está en el trasfondo y a lo mejor no muy fondo de lo que está sucediendo. Encajonar a la Corte y al órgano judicial en una pugna de calle auspiciada por estos señores que, independientemente de lo que está pasando, apoyan a Varela y su sistema. Ellos necesitan todavía a una procuradora dócil que siga metiendo más gente presa. Eso es lo que a ellos les desespera que no pase. Y lo segundo sería, que sería un gran dislate, que el presidente, en uso de sus plenas facultades constitucionales, se le ocurra nominarla a ella o a la MUR para la Corte Suprema de Justicia. Y ahí sí, persinémonos porque el reto va a quedar en los votos de los diputados que le den o no su ratificación. Pero yo creo que ya sería el colmo de todos los colmos de premiar a estas dos personas que han sido dóciles amanuenses del poder y perseguidoras ad infinitum de todo lo que no vuela, para ir a la Corte Suprema de Justicia. Con errores pues muy evidentes en los procesos que están siguiendo. Evidentemente. De alguien que no conoce el derecho. Evidentemente. Yo les digo una cosa, a mí me sorprendió mucho el injerto que han hecho de la ley 121. Yo me he estudiado esa ley, la he conversado con abogados penalistas, que no lo soy, aunque soy penalista a la fuerza, sí, y entiendo mucho más que antes la realidad del derecho penal y procesal penal, y conozco los dos sistemas, uno por haberlo sufrido y el otro por estarlo estudiando a diario. La ley sobre crimen organizado es una ley, si se quiere, sustantiva, que no crea un procedimiento especial para la investigación de los delitos relacionados con crimen organizado, de la multiplicidad de delitos que esa buena ley enumera. O sea, que las normas generales de procedimiento, sea en el tema inquisitivo o sea en el procesal penal, se mantienen vigentes. En la parte de los derogados y los subrogados, etcétera, no hay una norma que elimine ni el Código Judicial ni que subrogue el artículo 2033. Entonces, los medios aliados al gobierno cometen hasta si quieres, una maldad de estar llevando abogados ahí a opinar mentiras, a decir mentiras más viscerales que pensadas,
respecto de temas que son estrictas y eminentemente jurídicas, y que la sociedad abogadil penal, desde el Colegio de Abogados para abajo, se ha pronunciado en cuanto al actuar de los jueces. Pero hay algo que también, lo de Fundación Don James es casi un lavado de dinero de manual. Si recibí dinero de dos asociaciones, meterlas en una fundación para llevarla a un tercero. Ese es el ejemplo de cómo se lava plata en cualquier libro de texto, ¿no? Y no pasa nada. Y no va a pasar nada, yo lo vengo diciendo, hasta que pase, evidentemente, pero digo, mientras Varela sea presidente, Odebrecht va a seguir así, pasando cosas sin que nada pase, hasta que sea presidente, y faltan 18 meses, porque ese es un evento político internacional, de consecuencias políticas internacional, muy grave. Vamos a ver qué pasa si mantienen el internet para el día 9 de noviembre, que dice que viene la audiencia, la homologación de audiencia. Aquí en este país no hay puntada sin dedal. El que tiene que estar, el que tiene que pagar y el que tiene que salir mencionado, que salga. Yo creo que es la exigencia ciudadana, no importa el bando político al que pertenezca. Esto trasciende la manipulación, el escarceo, el ocultamiento, porque la noticia viene de afuera. Y ya cuando se estrella con la inevitable realidad periodística, entonces que el gobierno reacciona. Ese comentario del hermano del presidente de que él no conoce las declaraciones todavía, por favor, o del presidente que mande eso al Tribunal Electoral, y eso es contrario a lo que él dijo la noche en que habló Tacla, que él no tenía un solo fondo de Odebrecht en su campaña. Pues yo estoy equivocado. No. Claro, técnicamente no aparece Odebrecht como donante directo, pero ya sabemos que sí entró. La fumé, pero no la aspiré. Exacto, o sea que sí entró la plata de... Y por supuesto que lo sabía. Si yo soy candidato a la presidencia, a mí tú como amigo mío me dices, te estoy mandando $700,000, lo menos que yo te voy a preguntar ahí, Fernando, ¿de dónde salió? ¿Quién te lo regaló? Vamos a ver quién es. O sea, nadie regala $700,000 en una campaña política, por amor a Dios. Y hay que ver si son solamente $700,000. Bueno, eso lo dirá el tiempo y las investigaciones periodísticas, pero digo, son cifras que por lo menos a mí me llaman a duda, porque es mucho dinero. Por lo menos para mí $700,000 es mucho dinero. Yo no sé si para ellos, pero para mí es mucho dinero, y más si es regalado. Y más si es regalado. Bueno, José Raúl, yo creo que hoy es un día para que todos andemos con cabeza fría, porque como tú dices, hay que ver cuál va a ser la reacción a esta acción. Exactamente. Yo creo que lo que no debe privar de parte del presidente es lo visceral. Ya lo agarraron con las manos en la masa. Ahora sortee esto como mandatario de un país y enfrente su realidad. Seguir mintiendo y seguir los aduladores del poder diciendo que no pasó nada y que los locos somos nosotros, entonces, pobre final el que le auguro a quien por ahí camine. Así es. José Raúl Mulino, pues aspirante presidencial, ex ministro de Estado.